Hay clubes de fútbol que son, bueno, mucho más que un simple equipo, ¿verdad? Son verdaderas instituciones culturales, se convierten en el latido de una ciudad, a veces incluso en el alma de un país. Y quizá ningún club encarne esta idea con tantísima fuerza como el más popular de Brasil. Así que hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia del Flamengo para descubrir qué es lo que lo hace tan especial. Para entender la dimensión de la que estamos hablando, empecemos con un solo dato, un solo número, más de 45 millones de seguidores. Es que, a ver, esto no es una afición, es una nación, es una cifra que supera la población de países enteros como España o Argentina. Casi nada. Este es el tamaño del gigante del que vamos a hablar. Y es que es justo eso. Como bien dice esta cita, hablar del flamenco no es solo hablar de fútbol, es asomarse a una ventana a la cultura popular brasileña. Es una historia de alegría, de resistencia y de una gloria que parece eterna. Vamos, que esto no es la crónica de un club, es la crónica de un pueblo. Claro, y toda gran historia necesita un comienzo épico, ¿no? Pues la del Flamengo es fascinante, porque antes de conquistar el césped, su leyenda nació literalmente en el agua, y se forjó en la traición de una rivalidad histórica. Vaya comienzo. Si echamos un vistazo a esta cronología, vemos que todo empieza en 1895. Pero ojo, no en un campo de fútbol, sino en el agua, como un club de remo. El fútbol no llega hasta 1911, y lo hace con un drama de los buenos. Un grupo de jugadores descontentos con su gran rival, el Fluminense, se marchan y fundan la sección de fútbol del Flamengo. Su debut en el 12 es toda una declaración de intenciones, un increíble 16-2. Y ya para 1914, solo 2 años después, ya estaban levantando su primer campeonato. A lo largo de su historia, el club ha tenido muchísimos momentos de éxito, claro, pero hay dos épocas muy concretas que lo elevaron al Olimpo del fútbol mundial, las que de verdad cimentaron su estatus de leyenda. Estamos hablando de 1981 y de 2019. 2 años dorados, sí, separados por casi 4 décadas, pero que están conectados por la misma esencia, un fútbol que era un espectáculo y unas victorias que desafiaban toda lógica. Vamos a empezar por el año que lo cambió absolutamente todo. En 1981, el mundo entero conoció al flamenco de Zico. Viajaron a Tokio para enfrentarse al todopoderoso Liverpool, el campeón de Europa. A ver, los ingleses eran los claros favoritos, pero lo que pasó en ese campo fue una exhibición, un recital de lo que llaman fútbol samba. En los primeros 45 minutos el partido ya iba 3-0, y lo más increíble, Zico no marcó ninguno, pero dio las 3 asistencias. Los propios jugadores del Liverpool admitieron después que nunca habían visto nada igual. El Flamengo era campeón del mundo. Y si lo del 81 fue la perfección, lo del 2019, eso fue un milagro, no hay otra palabra. Pensemos en la escena. Final de la Copa Libertadores contra River Plate. Minuto 88. El Flamengo pierde 1-0. La desesperación es total. Se acabó. Pero entonces en el 89 Gabigol empata. La esperanza renace de la nada. Y en el 92, en una ráfaga que es que desafía toda lógica, el mismo Gabigol marca el segundo. En 3 minutos pasaron de la derrota a la gloria eterna. Una de las remontadas más épicas que se recuerdan, sin duda. Claro, estas hazañas no se construyen en cualquier sitio ni las consigue cualquiera. Para entender de verdad al flamenco hay que entender el panteón donde residen sus dioses, sus héroes y, cómo no, su templo sagrado. Y ese templo, claro, tiene un nombre: Maracaná. Y aunque no es un estadio de su propiedad, es su hogar espiritual. Maracaná y Flamengo son una unidad inseparable. Ver ese estadio teñido de rojo y negro con el rugido de su gente es la definición visual de la pasión del fútbol brasileño. Y en ese templo han jugado leyendas que representan el alma misma del club. Está por supuesto Zico o Galiño, que es el dios indiscutible, el genio que encarnaba su fútbol y su máximo goleador histórico. Luego tenemos a héroes como Adriano, el emperador, el chico de la favela que conquistó Europa y volvió a casa para ser campeón, todo un símbolo de superación. Y claro, Gabigol, el héroe de la era moderna, un jugador que ha quedado inmortalizado por marcar los goles más importantes de la historia reciente del club. Pero si los jugadores son los héroes y el Maracaná es el templo, el alma de todo este mito, la verdadera fuerza del Flamengo, es su gente, la que se conoce como la nación rubro-negra, la nación rojinegra. La escala de su dominio es fascinante. En Brasil, un país que vive y respira fútbol, más de 1 de cada 5 aficionados apoya al Flamengo. Como se ve aquí, la diferencia con el segundo, el Corinthians, es abismal. Y esto tiene una explicación histórica. Fue uno de los pioneros en retransmitir sus partidos por radio a todo el país, rompiendo barreras geográficas y de clase. No es solo el club más grande, es una fuerza social que une a todo el país. Para todos estos millones de personas, la camiseta no es solo una prenda,
es el manto sagrado. Es un objeto de culto que se viste con orgullo en la victoria y se defiende con el alma en la derrota. Es un símbolo de identidad que va mucho más allá de lo deportivo. Y dentro de esa identidad hay historias que son increíbles, como la de su mascota, el urubú, el buitre, una historia que demuestra la inteligencia y el orgullo de esta afición. Resulta que originalmente buitre era un insulto. Lo usaban las aficiones rivales de clubes de élite contra la base de aficionados del Flamengo, que era vista como más humilde y diversa. Pero en 1969 los fans dijeron «hasta aquí» y decidieron darle la vuelta. Antes de un partido crucial, soltaron un buitre de verdad en el Maracaná con una bandera del club. ¿Qué pasó? Pues que el equipo ganó ese día y lo que era un insulto se convirtió en un símbolo de orgullo. Esto ilustra a la perfección el espíritu del club. Después de repasar su origen, sus leyendas, la pasión increíble de su gente y cómo son capaces de transformar los insultos en íconos, la pregunta final es inevitable. La historia del Flamengo nos obliga a plantearnos si un club deportivo puede, de verdad, llegar a ser el alma de una nación. En el caso del Mengao, la respuesta parece bastante evidente.